¿Estás seguro de que lo que rasca en tu ventana es una rama? ¿Y qué se esconde detrás de la pelusa, debajo de tu cama? Descúbrelo si te atreves en Ciencia Espeluznante Kids. Ciencia Espeluznante, un podcast de Principia. La gelatina del espacio, basado en un cuento homónimo de Javiera Torres, alias @guisantepensante, ilustrado por Paula Cuántica para Principia Kids. Por fin había parado de llover. La señora Harris salió a su jardín. Aunque fuera noche casi cerrada, quería estar con sus plantas. No las veía desde hacía días. Se abanicó con la mano. ¡Qué calor! Y eso que todavía faltaba más de un mes para el verano. ¿A dónde iban a ir a parar? Primero aquella lluvia testaruda y después ese calor del demonio. ¡Ay! Del demonio no. Perdóname, señor, pensó la señora Harris, y miró de reojo al cielo. Con este calor no sé ni lo que digo. Sus plantas, cómo las había echado de menos. Se paseó entre ellas, saludándolas, acariciándolas con las puntas de los dedos. Además, qué bien le hacía respirar un poco de soledad. El señor Harris era un buen hombre, pero a veces hacía falta una paciencia con él. Se volvió hacia la casa y al mirarla le resultó extraña. Desde allí parecía un mastodonte negro recortado contra la luz amarillenta de las farolas. Y en el centro mismo de su negrura latía una ventana. El resplandor fantasmagórico de la tele pulsaba, acompañado de rugidos y música inquietante. El señor Harris, con su cerveza apoyada en el brazo del sofá y los pies en la mesita, disfrutaba de una de aquellas abominaciones de Hollywood. Un despropósito de mutantes extraterrestres, masas carnívoras que se arrastraban imparables y gelatinosas, devorándolo todo y a todos. From then on, there's no stopping the blob as it spreads from town to town. Ya no saben qué inventar, dijo Mary Harris en alto, y se sobresaltó al escucharse. Ella no tenía cuerpo para semejantes cosas. Mejor, eso le había dado la excusa perfecta para salir al jardín a aquellas horas tan extravagantes y oscuras. El señor Harris ni se había dado cuenta. Le había dicho como quieras, querida, sin apartar los ojos de la televisión. Mary Harris siguió caminando entre sus plantas sin rumbo definido. Se iba mojando un poco la falda, y es que cada arbusto goteaba lluvia a su manera. Todo estaba empapado, todo estaba vibrante. Cerrando los ojos, conseguía transformar aquel olor a mantillo húmedo en el perfume de las flores que se abrirían en pocos días. Aspiró profundamente y cuando tuvo los pulmones llenos, sus ojos se abrieron como por resorte. Algo no estaba bien en aquel olor. Y fue entonces cuando llegó la música. Cierto, no era más que la música de la película, pero sus compases le recorrieron el espinazo como dedos helados. De pronto estuvo segura, algo terrible estaba a punto de suceder.
en la televisión o en su propio jardín. Cuando la estridencia se hizo insostenible, apartó unas ramas y lo vio. Su grito rasgó la noche a la vez que el chillido de terror de la película. Como si fantasía y realidad se hubieran fundido, la señora Harris vio claramente ante ella, palpitando sobre el suelo, una masa gelatinosa de color amarillo. ¡La masa devoradora! Pero mientras la mujer de la televisión seguía chillando, Marie Harris volvió en sí de inmediato. No, sería fuerte, no se dejaría masacrar por ninguna gelatina del espacio. Con la mandíbula y los puños apretados, fue al cobertizo y volvió empuñando la azada. «No, señor, no crecerás aquí en Texas». Y despedazó con furia aquella horrible cosa. Con cada golpe manaban de la masa borbotones de una supuración rojiza. Los trozos salían desperdigados en todas direcciones, marcando su recorrido con hilillos de baba gelatinosa que quedaban suspendidos en el aire un instante antes de desplomarse. Eso te enseñará a atravesar el cosmos para comer gente honrada. Despeinada y sudorosa, la señora Harris entró en casa. Dave, Doc Hallen's been killed. Estaba segura de que aquella cosa no volvería a molestar, pero por si acaso dejó la luz del porche encendida y la azada apoyada en la barandilla. A los pocos días, la señora Harris no recordaba bien o no quería recordar el incidente. El calor, la humedad, su actitud misma, todo le resultaba irreal, como de pesadilla. Pero, sueño o realidad, lo sucedido aquella noche le quitó las ganas de salir al jardín. And now we come to the thrilling final episode of our radio drama. Todo era una buena excusa para no poner un pie fuera de la casa. Terminar la mermelada para el mercadillo de la parroquia, ordenar la despensa, desempolvar los estantes. Bien me gustaría, pero si me entretengo podando, ¿quién encera el parqué? Se mentía, sonriendo, nerviosa. Y posaba su mirada en el parqué, pero ésta se deslizaba obstinadamente una y otra vez hasta la rendija bajo la puerta del jardín, esperando ver apretujarse por ella aquella terrible masa amarillenta. Tampoco salió aquel día. Eso le dio un día extra de tranquilidad, si es que aquella angustia se le podía llamar tranquilidad. Pero al día siguiente, lavando las ventanas, no tuvo más remedio que mirar fuera. Y no gritó, pero la esponja se le cayó de las manos y una mancha de agua comenzó a extenderse por la alfombra. Corrió al teléfono y llamó al despacho de su marido. El señor Harris entró por la calle haciendo chirriar los neumáticos de su coche. Aparcó de cualquier manera y se bajó. Corrió al jardín llamando a gritos a su mujer. Las vecinas, tras sus cortinas, contuvieron la respiración. Al dar la vuelta a la casa, vio a Marie. Estaba de espaldas y no se volvió al oírlo llegar. Se limitó a levantar el brazo y señalar. Pero no hacía falta. Estaba muy claro a dónde había que mirar. Ocho masas amarillentas y pulsantes
ocupaban su jardín. «Se mueven, estoy segura de que se mueven y no hay cómo matarlas». Marie sabía que era inútil hacer lo que el señor Harris estaba a punto de hacer. Y sin embargo, no logró detenerlo. Los golpes de azada con los que despedazaba aquellas masas estaban más alimentados por el miedo que por la lógica. Esta vez, las masas también dejaron de palpitar. Esta vez también sangraron sus borbotones rojizos. Esta vez también, aquello no hizo más que empeorar las cosas. Cuatro días después, los dos miraban callados las 16 masas que como corazones extraterrestres latían por todo el jardín. Había llegado el momento de pedir ayuda. Llamaron a la policía. Y con ella llegó un enjambre de reporteros con sus preguntas y sus flashes. Una pequeña muchedumbre creció en torno a la casa. Vecinas, curiosos, vendedores ambulantes, niños y perros que intentaban colarse por entre las piernas de la gente para olisquear o ensartar aquellas masas con un palo. Y en el centro, los Harris, aturdidos, con esa sensación extraña de ser el centro de atención sin habérselo buscado. Pero, en lugar de respuestas, aquella gente solo tenía preguntas. Nadie sabía decirles qué eran las masas, de dónde venían o, sobre todo, cómo detenerlas. Cuando la prensa se hizo eco del asunto, otras personas afirmaron tener también masas imposibles de matar en sus jardines. Una señora del vecindario juraba haber visto una suelta por la calle, trepando por un poste de teléfonos. ¿Qué quería decir todo aquello? Fue entonces cuando alguien recordó la noticia publicada años atrás en un periódico local, la que hablaba del misterioso accidente. El artículo, de 1897, relataba que en Aurora, un pueblo cercano, había aparecido un ovni. Pero la cosa no quedaba ahí. La pequeña nave sobrevolaba las casas a una altura imprudentemente baja cuando se estrelló contra el molino de viento del juez. La terrible explosión destrozó el platillo y dejó al piloto alienígena malherido, tanto que cuando lo encontraron ya estaba muerto. Los lugareños le dieron entonces cristiana sepultura en el cementerio del pueblo. El artículo, probablemente, no era más que una broma y nadie había creído nunca que aquella historia tuviera algo de cierto. Hasta aquel momento, porque de manera perturbadora todo parecía encajar. Un alienígena enterrado cerca de allí. Masas palpitantes supurando en los suelos de la zona. La gente ató cabos y entró en pánico. Por unos días, Garland, Texas, salió en los periódicos de Estados Unidos y algunos internacionales. Pero a las pocas semanas, las masas viscosas, como aparecieron, fueron muriendo. Algunas con ayuda, rociadas con todo tipo de venenos, pero la mayoría solas. Se resecaban
y terminaban deshaciéndose en un polvo blanquecino. Los Harris pudieron finalmente volver a sus vidas y a su jardín. Pero aquellas masas siguen entre nosotros. Surgen de pronto ahí, donde hay madera en descomposición. Lo han hecho siempre. En algunas partes de Europa se las conocía antiguamente como mantequilla de bruja o vómito de gato troll. Hoy algunos las llaman vómito de perro. Para la comunidad científica son fuligo séptica. ¿Pero qué son exactamente? Resultan difíciles de clasificar. No son animales ni plantas. Tampoco son hongos, sino mohos mucilaginosos. Unos organismos que en una fase de su vida son amebas sueltas, que se van uniendo en grandes grupos. Los grupos forman una única criatura llamada plasmodio que avanza reptando en busca de comida. Después, las masas se deshacen en esporas para reproducirse. Se cree que uno de estos plasmodios reptantes es lo que asustó a la señora Harris. ¿Y tú? ¿Te asustarías si vieras uno? ¿Quién sabe? Quizá el próximo aparezca en tu propio jardín. La gelatina del espacio, basado en un cuento homónimo de Javiera Torres, alias @guisantepensante, ilustrado por Paula Cuántica para Principia Kids. Ciencia Espeluznante, un podcast de Principia.